Buen día a todas. Estamos en nuestra reunión de mujeres y todos son bienvenidos también. Si hay por ahí un varón, pues también es bienvenido a esta enseñanza de este día. El tema es mi boca, es algo muy importante y qué bueno que estás aquí con nosotros. Te damos la bienvenida a Centro Cristiano Zumpango. Estamos para servirte. Y bueno, el tema de hoy que tiene que ver con la boca, fíjate que platicaba yo hace un par de días con una persona y me decía que ir al dentista da nervios, ¿no? Dice, me da muchos nervios ir al dentista, no es fácil que uno quiere ir al dentista, pero la realidad es que es necesario. Ajá. Ir al dentista, al cuidado de nuestra boca, es preventivo y también es curativo. Así es que hoy vamos a ir a la palabra de Dios con respecto del tema de la boca, porque es preventivo y también es curativo, ¿sí? Vamos a hacer una oración y vamos a invitar que el Espíritu Santo sea hoy nuestro maestro, ¿te parece? Pues cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a invitar la presencia de Dios en este tema, ahí donde estás tú, en tu casita, en donde estás tú, invita a la presencia de Dios para que hoy nos hable y nuestro corazón esté abierto para Él, ¿te parece? Padre, en esta mañana agradecemos tu palabra porque tu palabra es luz, tu palabra es un espejo donde podemos mirar la realidad nuestra y oramos en este día invocando la presencia tuya y de tu Espíritu Santo en este tema, Señor. Queremos aprender, queremos ser transformadas, queremos que tú hoy intervengas en nuestra boca, Señor, que tú seas ese dentista, esa medicina que necesitamos, que nos prevengas y aun que nos sanes, que nos cures, amado Señor. Oramos que esta palabra tuya obre poderosamente en todos los que van a escuchar este tema. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues sí, ¿por qué es tan importante que nos ocupemos del tema de nuestra boca, del tema de nuestra forma de hablar, del tema de la forma que tenemos para comunicarnos con las personas? Es muy importante porque mira, en Proverbios 18:8 dice algo muy importante que debe de quedar presente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dice, las palabras, vamos a Proverbios, estoy acá y no lo he buscado. Proverbios 18:21, que es nuestra primer cita que vamos a leer, dice de la siguiente manera, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, ¿sí? La muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea, que está diciendo la palabra de Dios que esta lengua que tenemos, que esta boca que tenemos, tiene un poder. Tiene un poder, eso es importante. Tiene un poder, dice que está el poder de la vida y de la muerte, ¿verdad? Quiero que vayamos y ahondemos un poquito, porque tenemos que entender que esto parece muy, muy drástico, esto parece, ¿será cierto que mis palabras me pueden llevar a la muerte o mis palabras pueden dar vida? ¿Será cierto acaso? ¿No habrá exagerado Dios en esta afirmación? No, Dios no exageró. Dios no exageró. Lo que Dios dice es real, es verdadero y debemos de tomarlo tal cual está escrito. Y vamos a ver en esta mañana cómo es que nuestra boca, nuestras palabras pueden traer muerte. Mira, desde el principio, ¿verdad? Moisés habló al pueblo y le dio un mandamiento y es curioso porque
en la Biblia aparece dentro de los mandamientos de hacer lo justo, y de la santidad. Esto es interesante. Este mandamiento está en ese listado donde el pueblo está enseñado a caminar en santidad y a hacer lo que es justo. Y dice la palabra, allí en Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Te das cuenta cómo sí tiene poder, verdad? Tiene poder para, incluso aquí dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. O sea que cuando nosotros practicamos el chisme, cuando nosotros usamos mal nuestra boca, cuando nosotros hablamos mal de las demás personas, cuando cometemos el pecado de la indiscreción con la vida de otras personas, con las cosas que no nos conciernen a nosotros, dice el Señor, tú estás atentando contra la vida de tu prójimo. O sea, ¿te das cuenta cómo el pecado del chisme está al mismo nivel del homicidio? Esto es muy serio, debemos hoy tomarlo muy en cuenta. Dice también la Escritura en Proverbios 18:8, dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. O sea que sí tiene poder para hacer daño la boca, ¿sí? Las palabras, dicen el dicho popular, se las lleva el viento, pero aquí estamos aprendiendo en esta mañana que no se las lleva el viento. Aquí estamos aprendiendo cómo las palabras, esas palabras con malicia, esas palabras que salen con el deseo de destruir, con el deseo de hacer daño, dice, penetran al vientre, a las entrañas de una persona. El chisme es algo que se comparte, ¿estás de acuerdo? Entonces no es nada más asunto del que está diciendo el chisme, sino también del que lo está escuchando, del que se queda a escucharlo, del que le encanta escucharlo. Pero esas palabras que escuchan es, ay, qué rico chisme, ¿no? Vamos a chismear. Sí, pero dice que eso, ¿a dónde va a llegar? A las mismas entrañas. Y eso es atentar contra la vida de nuestro prójimo. Oh, qué importante tomar en serio estas palabras, porque a veces siendo ya mujeres grandes, ya siendo personas se supone maduras, ¿verdad? Y estando ya en el conocimiento de la Biblia, no tomamos en serio estas palabras. Se nos hace cosa ligera y nos pasamos de largo y no hacemos caso, y tenemos que hacer caso, ¿sí? Nosotros tenemos que entender en esta mañana que Dios no aprueba palabras, no aprueba los chismes, no aprueba las mentiras, no aprueba las palabras violentas, no aprueba la crítica, ¿verdad? Esa actitud entrometida, Dios no aprueba nada de eso. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, se dirigió a ellos de una manera especial, porque usted sabe de los viajes misioneros de Pablo, ¿no? Pablo visitaba las iglesias. Y vamos a 2 de Corintios 12:20, para que tomes nota, por favor. En 2 de Corintios 12:20, Pablo escribe a la iglesia de los Corintios porque le va a hacer una visita, va a ir a visitar la iglesia, y les dice de esta manera, dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis. Dice que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. O sea, Pablo está diciendo, voy a ir con ustedes y me temo que no van a estar haciendo lo que deben hacer. Me temo que no los voy a encontrar haciendo cosas buenas, dice. Y me temo también que ustedes no me van a encontrar a mí como quisieran, ¿verdad? No los voy a ir a felicitar.
No los voy a ir a decir qué bien están haciendo las cosas. Voy a tener que hablar y reprenderlos quizás, porque hay entre ustedes varios pecados. Y quiero mencionar aquí 2 pecados, que es la maledicencia y la murmuración. En esta lista de pecados hay 2 pecados que tienen mucho que ver con nuestra boca. La maledicencia, ¿sabes? La maledicencia tiene que ver con difamar. ¿Qué es difamar? Difamar es hablar de otros, cosas ciertas o cosas falsas, pero hablar cosas que no nos conciernen a nosotros y luego lo hacemos público, ¿verdad? Y nos tomamos como ese derecho de hablar de las personas y de estar cuestionando u opinando, ¿verdad? Y eso se llama difamación. Cuando hablamos de otras personas con malicia. Sean cosas, porque a veces decimos, pero es que es cierto. Sí, tal vez sea cierto, pero Dios no nos mandó a comunicar los errores de los demás, ¿no? También la calumnia. La calumnia no es otra cosa que la mentira, cuando somos capaces de mentir acerca de otra persona, ¿sí? Y sabemos que este tema está un poquito difícil, pero pues está escrito en su palabra y dijimos que es para corrección, ¿verdad? Para prevención y también para sanidad. La detracción. La detracción es cuando alguien dice algo, ¿verdad? Cuando alguien difama, cuando alguien está calumniando o mintiendo acerca de otra persona y después dice, no, yo no fui. Dice, no, yo no dije eso, ¿verdad? Y se hace todo un problemón y se hace todo un chisme, ¿verdad? Y llegan y nos dicen, oye, tú dijiste eso. Y nosotros decimos, no, yo no lo dije. Vituperar. Vituperar entra dentro del pecado de la maledicencia. Vituperar quiere decir desaprobar con mucha dureza. Desaprobar con mucha dureza. Y sí, a veces quienes nos rodean cometen errores, cometen faltas, como también nosotros, pero nosotros tenemos esa forma de ser tan duros, ¿verdad? De ser tan duros que queremos como corregir, pero de una manera muy dura y de una manera muy severa, ¿no? Dicen, por ejemplo, los que saben de la educación con los niños, ¿no? Dicen que a veces el niño derrama la leche y se le castiga o se le regaña de una manera como si casi hubiera puesto una bomba en la casa, ¿no? Y a eso se refiere el vituperio. Herimos a alguien, lastimamos a alguien porque lo desaprobamos con mucha dureza. Todo esto tiene que ver con el pecado de la maledicencia, de manera que nosotros tenemos que ver hoy que el Espíritu Santo nos hable, porque Dios quiere que nosotros corrijamos, ¿sí? El pecado de la murmuración es un pecado del que se habla mucho en las congregaciones. Si tú eres congregante, seguramente muchas veces has escuchado acerca de la murmuración y como lo escuchamos con frecuencia ya no le tomamos importancia y como yo les decía hace un rato, pues nos hacemos las oxisas, ¿verdad? Y no le damos la seriedad a esto, pero esto es muy serio. Mirábamos hace un rato que Dios lo compara con el homicidio, con el atentar contra la vida de alguien, ¿no? Así es que la murmuración es cuando hablamos a espaldas, por lo general hablamos mal, ¿verdad? Cuando hablamos a espaldas de alguien. Cuando ese alguien no está presente y nosotros estamos hablando y estamos emitiendo juicios y estamos opinando sobre lo que hace o dice o cómo viste o sus decisiones o no sé, ¿sí? Y dice que también murmurar es hablar entre dientes. Qué curioso porque hablamos entre dientes cuando estamos cuchicheando, ¿no? Cuando no queremos que los demás se enteren. Pero pues se entera Dios porque Dios está en nuestro corazón, ¿verdad? O porque Dios escucha todo.
y Dios siempre nos escucha, sabe lo que nosotros estamos hablando. Vamos a Santiago 4, 11 y 12. Este libro de Santiago pues tiene un capítulo muy interesante acerca de la lengua. En el capítulo 3 habla de la lengua. Yo te voy a pedir que lo leas en tu casa, el capítulo 3, porque habla de cómo es la lengua en nosotros. Es un miembro pequeñito, pero que nos puede dominar, que nos puede controlar totalmente. Y acerca de la murmuración, vamos a hablar ahora del capítulo 4, de ahí de Santiago. Quiero que leamos los versos 11 y 12. Y dice en el verso 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, dice, sino juez. Verso 12. Uno solo es el dador de la ley, quien puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otros? Entonces, cuando murmuramos estamos emitiendo un juicio y nosotros no somos jueces. Nosotros no somos jueces. Dice, incluso estamos murmurando, aquí estamos nosotros cuestionando la ley de Dios, porque la ley de Dios dice que nosotros no andaremos chismeando, porque la ley de Dios dice que amemos a nuestro prójimo. Entonces, la murmuración es un pecado serio, y fíjate que en el griego de la palabra murmurar dice algo que me ha dejado realmente con los ojos abiertos, porque dice que quiere decir ser un traidor. ¿Te das cuenta? Ser un traidor. Esto es muy fuerte. Todo esto que venimos leyendo y que venimos hablando es muy fuerte. Dios no está contento, Dios se enoja, ¿verdad?, contra esta injusticia, que nosotros hagamos mal uso de nuestra boca, que nosotros no pongamos un freno a nuestra boca, que nosotros hablemos tan a la ligera y que nosotros seamos capaces de usar nuestra boca para maldecir a nuestros prójimos o a nuestros hermanos, que nosotros usemos nuestra boca para hacer daño. Las palabras dañan. Las palabras dañan mucho más que muchas veces un golpe físico, ¿verdad? O cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque tienen poder, porque se quedan ahí, porque llegan al alma, porque llegan, dice, a las mismas entrañas, leíamos hace un rato. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que este pecado de verdad de nuestra boca, de no ser prudentes, este pecado de dar rienda suelta a las palabras para sacar pues las pasiones que tenemos ahí, ¿verdad? Esto es muerte. Esto no es algo que edifica ni nuestras vidas ni la vida de nadie. Entonces es un pecado serio, verdaderamente es ser un traidor, porque Jesús dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Te das cuenta? O sea, ama a tu prójimo como te amas a ti. ¿Tú te amas a ti? Claro, todos nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Y no nos gusta que nos vaya mal. No nos gusta herirnos voluntariamente. Nadie se hiere voluntariamente, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Traicionamos. Primero creo la confianza de Dios. Traicionamos a Dios porque no le creemos, porque lo desobedecemos y traicionamos a nuestro prójimo. Por eso el Evangelio dice que hay hombres, hay personas que dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, ¿sí? Sus entrañas
son maldad. ¿Te das cuenta? Como la boca, o en este caso está conectado, dice, con las entrañas, o sea, con lo más profundo de nosotros, ¿no? Con lo más profundo de una persona. Y dice, seguimos leyendo, dice, sepulcro abierto es su garganta y con su lengua hablan lisonjas. ¡Qué tremendo! No es agradable. ¿No has oído hablar del mal aliento? Es muy desagradable, ¿no? El mal aliento. A nadie le gusta estar con alguien que tiene mal aliento. Y sabes, a veces nosotros hacemos que la gente nos rechace porque cuando está cerca de nosotros solamente hablamos cosas que no convienen, ¿verdad? Estamos hablando de los demás. Y el Señor compara una boca de la cual no procede amor, está comparándolo con un sepulcro, con una tumba. ¿Qué hay en un sepulcro? ¿Qué hay en una tumba? Pues hay corrupción, porque la muerte es corrupción, ¿sí? La muerte es corrupción, es algo que tenemos que entender. Nadie, por mucho que ame a un ser querido, lo deja en su casa cuando muere, ¿o sí? Cuando una persona muere, cuando un animalito muere, ¿qué se hace? Se entierra, ¿verdad? Se pone bajo tierra, porque ahora vendrá la corrupción, ya la vida no está ahí. Y esto es muy importante. Si nuestra boca nuestras palabras tienen un poder, pero nosotros tenemos que mirar si acaso Dios ha diseñado que nuestra boca tenga poder para lastimar, para herir, nuestra boca Dios no quiere que mi boca sea usada, ni siquiera para cosas vanas, ¿no? Vamos, aquí termina diciendo el versículo, con su lengua hablan lisonjas, porque ya podemos decir, no, yo no hablo mal de nadie, podemos decir, yo no estoy en ese pecado de maledicencia, porque no difamo a nadie, ¿verdad? No murmuro de nadie. Bueno, pero las lisonjas, ¿sabes? Es la adulación, ¿no? La adulación. A veces adulamos tanto a una persona, ¿verdad? Y a quien debemos darle toda la alabanza, pues es a Dios. A quien se le debe dar la gloria es a Dios, pero a veces adulamos mucho y eso no procede de sinceridad, ¿no? A veces hacemos como que la barba, ¿no? a las personas y eso es finalmente hipocresía. Eso no agrada al Señor. En Proverbios 26, 24, la Escritura nos enseña. El que odia, dice, disimula con sus labios. Ajá. Más adelante dice, su maldad será descubierta en la congregación. Aquí hay algo interesante. Ahí en Proverbios que yo cité, fíjate que está hablando incluso del odio. Ajá. Hay personas que odian, pero que son capaces de disimular. Ajá, no son sinceras, a veces pueden hablar amablemente, pueden usar de lisonjas, pueden como decirte, ay, qué bien te ves, o no, eres una maravillosa persona, ¿verdad? Pueden felicitarte, pero en su corazón, sus pensamientos no son buenos, ¿sí? Su corazón no es correcto. Y lo interesante es que es tarde o temprano, esto se va a notar. Sí, esto se va a notar. Dice que será descubierto en la congregación. Porque sabes, cuando estamos con otras personas, siempre que tendemos a hacer, tendemos a platicar, ¿o no? Cuando convivimos en la congregación, cuando estamos con otros familiares, cuando estamos en casa, tendemos a platicar y lo que está allí en el corazón es lo que va a tender a salir, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a salir? Pues va a salir ese odio, va a salir
ese egoísmo o va a salir esa crítica, van a salir todas esas emociones y todos esos pensamientos que son contrarios al amor y que son contrarios a la misericordia. Ajá. Y que definitivamente contaminan. Es como el fumador, ¿no? Si tú estás en una sala con un fumador, pues es como si tú también estuvieras fumando, ¿no? Dices, pero yo no, en mi vida he probado un cigarro. Sí, pero si estás con el que está fumando ahí cerca de ti, pues es como si tú estuvieras metiéndole a tus pulmones, ¿verdad? Ese humo. Y así pasa también con las palabras de alguien que murmura, con las palabras de alguien que tiene la costumbre del chisme, cuando estamos con una persona que tiene por costumbre vituperar, ¿no? O que tiene por costumbre la maledicencia, ¿sí? Es un pecado que aparece ahí en la lista, ¿verdad? De lo que Pablo quería hablar con la iglesia y corregir. Porque Dios nos ha llamado a ser un cuerpo. Ajá. Un cuerpo, dice, unido entre sí. Ajá. Y unidos a la cabeza que es Cristo. Pero ¿qué pasa cuando no cuidamos nuestra boca? ¿Qué pasa cuando en la congregación no somos capaces de respetar la vida de los demás? De respetar lo que pasa en la vida de los demás. ¿Qué pasa cuando en nuestra propia casa también, ¿no? No buscamos ser prudentes y callar? Podemos decir, es que es difícil. Sí, nadie dijo que fuera fácil. Nadie dijo que fuera fácil. Pero tenemos nosotros que tomar el ejemplo de Jesús. Jesús fue un hombre de pocas palabras. Jesús fue un predicador por excelencia, ¿verdad? Y él enseñaba. Ajá, y tenemos un libro lleno de sus palabras, de su enseñanza. Pero hablaba palabras de vida, hablaba palabras de luz, palabras que alimentaban a la gente, palabras que vivificaban a la gente, palabras que consolaban a la gente. Pero cuando estaba con sus enemigos, cuando estaba con la gente necia, Jesús fue un hombre de pocas palabras. Sí, Jesús no hablaba palabras por hablarlas, como nosotros, ¿no? Que a veces decimos, ay, por fin se le acabó el 20 y ya se quedó callado. No. Él fue un hombre de pocas palabras. Y es que este tema de nuestra forma de hablar es muy importante, porque la Biblia dice que, fíjate, vamos a rendir cuentas de lo que nosotros hablamos, de nuestra forma de hablar. Hoy tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra forma de hablar. Nos gustan los chismes, nos gusta enterarnos de la vida de la gente. Me gusta a mí hablar de la vida de la gente. Me gusta la privacidad de mi prójimo. Y ahora como abunda, ¿no? Por medio de las redes también estar ahí, nos picamos con estar viendo a ver qué ponen los demás, ¿verdad? Dice, ya se casó, ya se divorció, ya tiene otra pareja, ¿verdad? Y estamos así. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Además de todo, un pecado más, añadimos un pecado más. Dijimos que es muy importante porque vamos a rendir cuentas y Jesús siempre nos habla la verdad. No estamos engañados, no podemos decir, puedo hablar y puedo ser descuidado con lo que hablo, con lo que digo, que no pasa nada porque las palabras se las lleva el viento. No. Vamos a Mateo, por favor, 12, versículo 36. Mateo 12, 36. Son palabras precisamente de nuestro maestro y de nuestro ejemplo. Jesús dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Fíjate,
Ya hablamos de la maledicencia, ya hablamos de la murmuración, del chisme, de las lisonjas, ¿verdad? O las adulaciones. Y Jesús todavía nos habla una más de palabras ociosas. Cuando no conectamos el cerebro, nuestra lengua con el cerebro, ¿no? Ese es otro más. Por si pensamos que lo otro está muy duro, bueno, mira, qué profundo es este punto. La Biblia también habla de palabras vanas o de palabras ociosas. Quiero que veamos en Proverbios 14:23, es algo que habló el Espíritu Santo anoche, que estaba yo mirando este tema. Dice el Proverbio 14:23, dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Y esto me dio mucha tristeza. Las vanas palabras de los labios empobrecen. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos congruentes. A veces también se nos hace fácil prometer. A ver, mamá o papá que me escuchas, ¿no? O esposo o esposa. Es fácil prometer, es fácil decir, vamos a hacer esto, vamos a cambiar aquello, vamos a mejorar esto, pero nunca lo hacemos. ¿Sabes que esto provoca desaliento? Por eso dice que las vanas palabras de los labios empobrecen. Esto trae desánimo, esto trae desaliento. No se diga de nuestros hijos. En verdad, tenemos un compromiso, todos los que somos padres o los que somos abuelos, todos los que ya somos mayorcitos, a lo mejor tienes 18 o 20 años, ya eres mayor, ¿no? Y nosotros debemos de ser congruentes, debemos de procurar ser congruentes con lo que hablamos. Si decimos que vamos a hacer algo, vamos a comprometernos, ¿verdad? Sobre todo cuando decimos que vamos a mejorar algo, cuando prometemos que vamos a respetar más, ¿no? Que cuando prometemos que vamos a hacer más caso a los hijos, cuando les prometemos a lo mejor que vamos a intentar un tiempo con ellos, vamos a respetar eso, vamos a hacer que nuestros hijos crean a nuestra palabra. Porque nosotros, ¿por qué seguimos a Dios y amamos al Señor y es nuestra esperanza? Porque sabemos que Él es fiel, sabemos que su palabra se cumple, sus promesas, Él no las olvida, ¿o no? Entonces nosotros como hijitos de Dios, como hijitas de Dios, también tenemos que hacer lo mismo, ¿te das cuenta? Entonces acuérdate que vamos a rendir cuenta de nuestras palabras. A veces lo olvidamos. Vamos a pasar a la siguiente parte del versículo porque ya vimos que tiene poder para dar muerte, tiene poder para traer muerte, para traer corrupción, para traer desaliento, para traer problemas, para herir de muerte, ¿no? Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es la vida. Nuestras palabras tienen poder de dar vida. Y esto me encanta, esto es muy fuerte lo primero, pero mira, aliéntate porque esto que viene es maravilloso. Nuestras palabras, tus palabras, tienen un poder. Dios nos ha dado un arma que son palabras en nuestra boca que edifiquen, palabras que hagan bien, palabras hermosas, palabras de gracia, como Dios, como Dios nos habla a nosotros. Me ha impactado que la palabra en repetidas ocasiones dice en el Evangelio que se escuchó una voz del cielo. Y que esta voz del cielo era el Padre hablando a Jesús. ¿Y qué decía el Padre de Jesús? Decía, este es mi Hijo amado. En Él tengo toda mi complacencia. Y esto es maravilloso porque yo dije, wow, o sea, ve esa relación de padre e hijo. Ve eso nada más. Si Jesús era Dios, podemos decir que Él no tenía necesidad de que le recargaran su pila, no tenía necesidad de que le llenaran su tanque emocional, porque Jesús era Dios, o Jesús es Dios, ¿verdad?
Pero cuando Él estuvo aquí en la tierra y su Padre estaba en el cielo, su Padre tenía cuidado de hablar palabras al corazón de su Hijo Jesús, palabras que lo afirmaran, palabras que lo alentaran. El Padre tenía cuidado de llenar el tanque emocional de Jesús. Ajá. No, Jesús emprendía los días, las largas jornadas, los grandes problemas, toda la oposición que le ponía toda la gente que no lo quería, que le tenían envidia. Sí, él resistía todo eso también porque en su corazón estaban esas palabras de su Padre. Entonces, nuestras palabras pueden dar vida, porque nuestras palabras pueden animar a otros, pero nuestro corazón, ¿verdad? Debe tener esa misericordia, si no, no lo vamos a poder hacer, ¿no? Mira lo que dice acerca de las palabras buenas, acerca de las palabras correctas. En Proverbios 16, 24, vamos a leerlo. Te voy a leer cómo dice aquí en Reina Valera, y te voy a leer una versión actual que es Dios habla hoy, que es una versión que a mí me gusta mucho. Dios habla hoy. Dijimos, Proverbios 16, 24 dice de la siguiente manera: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Esto es muy importante porque estamos hablando del poder, y subrayemos poder. Y alégrate y dale gracias a Dios porque Él nos ha dado poder para dar vida con nuestras palabras. Y aquí habla de medicina. Hay palabras que sanan los corazones, hay palabras que sanan el ánimo de una persona. ¿Sí? Hay palabras que afirman. Qué importante que haya buena comunicación en la familia y que digamos esas cosas buenas que tiene nuestra familia. Eso es bien importante, que le digas al esposo las cosas buenas que tiene, a los hijos las cosas buenas que tienen. Que seamos capaces de decir las cosas que Dios nos dice. Es muy bonito que cuando tú estás orando y Dios te dice algo acerca de tus hijos o acerca de una persona, tú le digas: hoy Dios dice que tú eres bienaventurado. ¿Sí? Dios dice que te ama y que tú le vas a alabar. Eso es muy hermoso, es una bendición. Y aquí habla incluso de que esas palabras llegan hasta nuestros huesos, ¿te das cuenta? Los huesos es esa estructura que sostiene, esa estructura interna que nos sostiene, ¿no? Si no tuviéramos esqueleto seríamos ahí una masita de carne, ¿no? Y entonces aquí estamos mirando que esas palabras suaves, que esas palabras buenas, esas palabras de amor son dulces, son como miel, dice, y llegan a nuestros huesos como una medicina y sanan nuestros huesos. Es muy hermoso. En Dios habla hoy, como te dije que te iba a leer, las palabras dulces son un panal de miel, endulzan el ánimo y dan fuerzas. ¿Te das cuenta? Es muy... anhelo yo, no sé si tú, pero en verdad es un anhelo, ¿verdad? Que nuestra boca pueda cambiar, que mi boca pueda cambiar, sí, que tu boca pueda cambiar, porque tenemos un poder, incluso de sanidad, un poder de animar, un poder de reanimar, un poder de fortalecer con nuestras palabras, esas palabras dichas en momentos especiales. Por eso tenemos que estar orando. Tenemos que orar. Acuérdate que este punto de la oración siempre tiene que ser tocado, porque dice la palabra que habla del profeta, que dice que de mañana
Cuando él lo buscaba, le hacía a Dios, le traía a él esas palabras para hablar al cansado. Recibía de Dios palabras para hablar al cansado. Entonces también nosotras, de la misma manera, podemos, cuando oramos, podemos, cuando buscamos a Dios, recibir palabras, palabras alentadoras, palabras que hagan mucho bien a los que nos escuchan, a los que nos rodean. Amén. Tenemos ese poder a través de las palabras. Ahora, quiero pasar a otro punto, un punto muy importante, el punto de cuidar nuestra boca. Porque decíamos que ir al dentista no es agradable, a lo mejor te da miedo, no lo sé. Hay quien tiene verdaderas experiencias y dice, no quiero jamás ir al dentista, ¿no? Pero es necesario y tenemos que cuidar nuestra boca también en el sentido de la parte espiritual. Número 1, ¿cómo cuidar nuestra boca? Número 1, ¿cómo cuidar nuestra boca? Nuestras palabras deben de ser pocas y deben de ser sabias. Nuestras palabras deben de ser pocas y deben de ser sabias, especialmente cuando estamos con personas que sabemos que no nos quieren, con personas que sabemos que quizás son conflictivas o con personas que son muy susceptibles, ¿no? Que de todo se sienten. Tenemos que cuidar y moderar, tenemos que moderarnos con nuestras palabras, con lo que hablamos. Ya decíamos que Jesús fue un hombre de pocas palabras, muchas veces ni siquiera contestaba. Él hablaba lo que debía de hablar, nada más. Dice Proverbios 13:3, dice, el que guarda su boca, guarda su alma. Fíjate, el que guarda su boca, guarda su alma. Es que las palabras, es que lo que decimos afecta. Dice en otra versión, cuidar sus palabras es cuidarse uno mismo. Cuidar sus palabras es cuidarse uno mismo. Y es que, sabes, tenemos que aprender a rectificarnos. No es fácil, dice en Santiago 3, sí, que la lengua es un miembro muy pequeñito puesto en el cuerpo, ¿verdad? Puesto en este cuerpo que tenemos manos grandes, pies grandes, una cabeza, ¿verdad? Grande en proporción a la lengua, dice, pero este miembro pequeño, dice, puede dominarnos. Dice que han sido dominadas muchas cosas en este planeta. El hombre ha podido dominar muchas cosas en este planeta, pero no ha podido dominar su lengua. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos de la oración, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de su palabra para poder nosotros componer nuestra lengua, para poder tener una lengua verdaderamente conectada, no solo con mi cerebro, sino conectada con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a detener. Tenemos que aprender, así como el caballo que le ponen esas cintas, no sé cómo se llaman, ¿verdad? Pero así como el caballo tiene que ir sujeto a esas cintas, a esas riendas, y tiene que ser conducido, así nosotros también, así nosotras, tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, a sentir cuando el Espíritu Santo nos sujeta con esas riendas, ¿verdad? Esas riendas que son suaves, porque el Espíritu Santo es suave, y nos dice, cállate. Y nos dice, mejor cierra la boca. Tenemos que aprender y tenemos que rectificar. Porque quizás podemos estar equivocándonos, pero no se nos debe de hacer una costumbre, no se nos debe de hacer un hábito. ¿Sí? Estar siempre hablando vanas palabras, no estar siempre en palabrerías, estar siempre cayendo en la murmuración. No, hoy Dios quiere redarguir nuestro corazón para que nos arrepintamos
de ello. Y quiere el Señor que siempre estemos nosotros rectificando. Bueno, hablé esto, está mal, Señor. Lo dije de esta manera, está mal, Señor. ¿Sí? Un verdadero cristiano siente. Después de haber tenido una plática, después de haber platicado con alguien, se queda uno, Señor, no debí de haberlo dicho. Señor, lo que dije, lo dije en una forma muy equivocada. Y uno tiene que procurar el arrepentimiento. Uno tiene que ir con el Señor. Señor, tengo que todavía en esta área de mi vida, Dios, tengo que venir contigo y que trabajes conmigo. Tengo que ir con el dentista, ¿no? Tenemos que rectificar, tenemos que arrepentirnos. Muy importante, tenemos que pedir perdón. Esto es bien importante. A veces tenemos que pedirle perdón a los hijos, a veces tenemos que pedirle perdón al esposo, tenemos que pedir tal vez perdón en la congregación, tenemos que pedir perdón a lo mejor en una reunión familiar porque no contuvimos nuestra boca, porque hablamos mal de alguien. Y yo sé que esto es incómodo, pero esto sana. Esto trae sanidad a nosotros y trae sanidad a los que contaminamos con nuestras palabras. Otra cosa para cuidar mi boca. Otra cosa. Vamos al Salmo 15, verso 3. Esto es muy interesante, Salmo 15, 3, porque hace un ratito hablábamos de las lisonjas, ¿no? O sea, de cuando fingimos, cuando hablamos bien, pero dentro de nuestro corazón estamos odiando. A lo mejor nos contenemos, pero estamos odiando, estamos en nuestro corazón con sentimientos completamente incorrectos. Salmo 15, verso 3, dice de la siguiente manera: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Pero ¿por qué dice el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino? Porque en el primer verso está diciendo: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién subirá al monte santo? ¿O quién morará en el monte santo? Este Salmo 15 es muy importante, porque está diciendo, ¿quién es quien puede morar en tu presencia, Señor? ¿Quién es el que puede habitar en tu monte santo? ¿Quién puede estar en tu tabernáculo, en la intimidad contigo? ¿Sí? No dice el mentiroso, no dice el chismoso, no dice el lisonjero. ¿Qué dice la Escritura? El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. Y algo muy importante, dice, ni admite reproche contra su vecino. ¿Sabes por qué? Porque a veces decimos, yo no digo chismes, yo cierro mi boca y yo no hablo nada. Sí, pero en la misma mesa donde están los chismosos, ahí me quedo, ¿no? En la misma plática donde están todos los contenciosos, todos los que están ahí hablando cosas que no convienen, ahí estoy escuchando. ¿Te das cuenta? Dice que nosotros no debemos admitir reproche. Cuando viene alguien y nos dice, fíjate que esto y esto de fulano o de sutano, nosotros tenemos que poner cara de disgusto, lo dice la Biblia. Tenemos que poner cara de disgusto. Tenemos que cortar eso. No debemos de admitirlo. Ni siquiera sabemos si sea cierto o sea mentira. Y aun cuando fuera cierto, no nos es dado a nosotros ponernos por jueces. Entonces tenemos que cuidar mucho esta parte, cuidando nuestro corazón, cuidando nuestros oídos y hasta nuestros ojos. Hasta nuestros ojos tenemos que cuidar de no estar viendo, porque estamos viendo, luego queremos también saber, oír, enterarnos. Tenemos que cuidar nuestro corazón para poder cuidar también lo que después salga de nuestra boca. Otra cosa muy importante es cuidar mi paz. Sabes, yo he aprendido mucho porque
Pues porque trato con muchas personas y también en mi vida personal, yo te lo confieso, que he aprendido que muchas veces nuestra propia boca es lo que nos mete en problemas. De lo que nosotros hablamos es de donde se desprenden y se vienen los problemas. Se vienen las tormentas, se vienen las guerras, porque nosotros abrimos nuestra boca y hablamos cosas que no debíamos de decir. ¿Sí? A veces tú puedes decir, es que dije algo y no fue malo. Sí, pero se lo dijiste a la persona incorrecta, en el momento inadecuado, y eso después se viene contra nosotros. Por eso no tenemos paz muchas veces. Y quiero que lo veamos en la Biblia para que veas que es cierto. Proverbios 18, 7 al 8, vamos a leerlo. Dice la Escritura, las palabras, dijimos que vamos a leer, Proverbios 18, vamos a leer el verso 7, dice la Escritura, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. A veces no necesitamos que nadie nos difame, no necesitamos que nadie hable mal de nosotros, no necesitamos que nadie nos tenga mala voluntad, no necesitamos enemigos. Nosotros solitos, con lo que nosotros hablamos, estamos trayendo calamidades. Estamos abriendo la puerta y llamando a los problemas. ¿Te das cuenta? Tenemos que ser prudentes. David oraba, Dios, pon guardas a mi boca. Dios, guarda la puerta de mi boca. Esto es muy importante. Tiene que ser el momento que mujeres cristianas, mujeres de Dios, mujeres que nos reunimos como tú y yo, que nos estamos reuniendo en este momento para aprender lo que dice la Escritura. Por eso hoy te leí muchos versículos. Tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que creer que lo que Dios nos está diciendo aquí es total y absolutamente verdadero. La vida está en el poder de nuestra lengua, pero también la muerte. Tenemos que cuidar nuestra boca. No llamemos a los problemas por ser imprudentes, por ser indiscretas, por contar todo. A veces buscamos a quién contarle nuestros problemas. ¿No te pasa? Y más a las mujeres. Las mujeres le cuentan a la vecina que acaba de llegar a su calle y se hacen amigas y ya están contándose toda la vida y ya todo el mundo sabe todos tus problemas. Eso no es sabio. Eso no es sabio. Eso te va a traer problemas. ¿Sí? A veces somos indiscretos con las cosas de otros compañeros o de nuestros hermanos en la congregación, ¿no? Y a veces, como las mujeres, ¿sabes? Somos de momento muy emocionales, siempre anhelamos un confidente o una amiga a la cual contarles todo. Y eso aprenden nuestros hijos además, quiero decirte, que nuestros hijos aprenden y tú los ves que están jugando, pero están con la orejita paradita. Y están aprendiendo. Aún nuestros hijos mayores aprenden de nosotros, ¿sí? Cuando Dios debe de ser nuestro confidente, cuando Jesús debe de ser nuestro mejor amigo y cuando el Espíritu Santo debe ser nuestro consolador y nuestro consejero. Aguas con lo que cuentas a las personas. Aguas con lo que hablas. No siembres tempestad. Cuida tu paz y cuida la paz de tu casa, la paz de tu servicio en la iglesia, la paz de tu iglesia, la paz de cualquier lugar en donde estés. Amén. Algo importante
Es que nosotros sabemos que damos lo que tenemos. Dice la palabra de Dios que el hombre del buen tesoro de su corazón sacó buenos tesoros, ¿verdad? Pero el que tenía el malo sacó malas cosas, ¿sí? Y sabemos bien que lo que hablamos es lo que tenemos dentro del corazón. Y tal vez tú en este día te has dado cuenta que te has metido en problemas por tu forma de hablar, que tal vez hoy nos sentimos mal, tal vez hoy tenemos culpa porque hemos hablado mal de alguien, hemos sido descuidadas y hemos hablado de una forma equivocada de alguien. Y quiero decirte que quizás hay una historia, ¿no?, detrás. Tenemos una historia a lo mejor en casa de nuestros padres o fuimos rechazadas. A lo mejor aprendimos esa manera de vivir o quizás fuimos heridas y comenzamos a acumular enojo y comenzamos a acumular rencor. No sé cuál sea el motivo, pero muchas veces nuestro corazón está enfermo, nuestro corazón puede estar quebrantado. Quizás nos damos cuenta que hemos perdido el gozo, nos damos cuenta que hemos perdido la amabilidad, ya no somos amables. A veces quizás estamos ya más irritables que antes, ¿no? No sé cuál sea el motivo, lo importante es nuestro Dios, a quien conocemos, a quien seguimos conociendo, ¿sí? Que Él sana, que Él restaura, Él sana los corazones, para que nuestra manera de hablar sea diferente, para que seamos sinceros, porque un cristiano debe ser sincero. A Dios no le gusta la hipocresía, ¿sabes? Alguna vez visité en el hospital a una mujer que se había equivocado mucho con sus hijos. Se equivocó de formas graves con sus hijos, pero un buen día ella buscó a sus hijos y sus hijos le perdonaron y la recibieron. Pero ella no podía cambiar su forma de hablar, siempre negativa, siempre sus palabras eran negativas, siempre. Y cuando la fui a visitar al hospital le dije, es importante que usted cambie su manera de pensar, que usted cambie su manera de hablar, porque ahora que está nuevamente en familia, la están empezando a rechazar, pero ¿por qué? Porque usted siempre está hablando tristeza, siempre está hablando cosas negativas, ¿sí? Tiene que cambiar, yo le dije, porque las cosas viejas pasaron y en Dios pueden ser hechas todas nuevas. Y ese es el consejo que yo te doy a ti en esta mañana. Si quizás tú te has metido en problemas porque tu comunicación no ha sido buena con los demás, porque tu corazón no está bien, tienes que saber que Dios sana y que Dios restaura. Y que cuando Dios sana y Dios restaura, comenzamos a ver las cosas diferentes y a pensar diferente y por consecuencia hablamos diferente. Hablamos como Él nos enseña. Vamos a terminar. Vamos a concluir con una palabra importante. Quiero que vayamos, por favor, a Jeremías. Al libro del profeta Jeremías, que dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, dice Dios, serás como mi boca. ¿Te das cuenta? Dios quiere que tú y yo seamos como su boca. Dice el Señor, si te convirtieres, dice el Señor, si sacas lo precioso de entre lo vil, dice, yo te voy a usar como mi boca. Oh, es un anhelo mío y yo creo que también es un anhelo tuyo, que nuestra boca deje de contaminar, que nuestra boca hable
para bendecir a los demás, que usemos de ese poder para bendecir a los demás. ¿Cómo podemos hacerlo? Convirtiéndonos al Señor, dejando que Él obre en nuestras vidas, ¿sí? Dejando que nuestra boca sea su bocina. Tenemos que dejar, ¿sí?, que Dios trate con nosotros, que Dios nos enseñe, porque entonces esta boca va a ser portadora de su mensaje. Esta boca va a tener mensajes que hablar a los demás, comenzando por nuestra casa, porque siempre tenemos que comenzar por los que están en casa con nosotros, ¿sí? Esta boca fue dada, fue diseñada para hablar la palabra de Dios, para hablar mensajes de Dios, para hablar bondad. Siempre recuerdo lo que dice la Biblia acerca de la mujer virtuosa, ¿no? La ley de la clemencia está en su lengua. Tenemos que ir con el Señor. Amén, hermana. Cierra tus ojos y hagamos esta oración. Padre, en este día hemos aprendido que vamos a entregarte, a rendirte cuenta de todas nuestras palabras, de la forma que tenemos de ser, Señor, de la forma que tenemos de expresarnos y de hablar. Este mensaje, Señor, ha sido duro, pero te lo agradecemos. Pero te lo agradecemos porque es la verdad. Padre, limpia nuestros corazones de amargura, de resentimiento, Señor. Quita de nosotros el enojo, amado Señor. Sana cualquier herida. Si hay mujeres que fueron muy rechazadas, seguramente están resentidas en su corazón. Y todas estas cosas, Señor, después salen de nuestros labios. Pero hoy venimos ante ti pidiéndote ayuda, pidiéndote restauración, pidiéndote sanidad. Padre, yo te pido sanidad, yo te pido restauración para todas estas mujercitas que están como yo aquí escuchándote, Señor. Y oramos que recordemos, Dios, que tú nos das una oportunidad nueva, que tú sanas hoy. Sea tu Espíritu Santo, el óleo de tu Espíritu Santo en cada corazón, sanando, Señor, sanando. Edúcanos, enséñanos con tu palabra a ser mujeres sabias. Que sean pocas nuestras palabras, Señor. Que no abramos nuestra boca para calamidades. En el nombre de Jesús, Padre, que haya sinceridad en nosotras, que haya amor verdadero en nuestros corazones y que eso podamos expresar. Amado Padre, haznos portadoras de tus palabras. Hoy te pedimos, Señor, que nuestra boca sea como tu boca. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y hermanas, pues este es el tema de hoy. Yo te animo que tú compartas este video. Y quiero animarte a una cosa más. Yo te animo a que hagamos un ayuno en la semana. ¿Te parece que ayunemos? Yo te propongo el día miércoles. Ponme ahí en el chat, por favor, si estás de acuerdo, ayunar un día de la semana y meditar en su palabra acerca de nuestra boca, acerca de nuestro corazón. Ocupemos un día de la semana para ayunar y abrirle al Señor nuestro corazón y decirle: Señor, aquí estoy, necesito servicio en esta boca. Ponme ahí en el chat si estás de acuerdo, levanta tu mano y nos unimos en un ayuno y en oración para ser mujeres transformadas, ¿te parece? Para que seamos renovadas. Que Dios te bendiga mucho. Hoy hay oración a las 7 de la noche. Espero que te conectes y que estemos en un mismo sentir. Que Dios te guarde.